Antes de comenzar, un poco algunas instrucciones acerca de la tarea. El- lo vamos a volver a revisar porque ya vamos a ver el documento de la última actividad que está disponible ya en Cibedu, pero les comento que quienes no pudieron asistir ayer a la clase, en la que varios de sus compañeros se dividieron en grupos y hicieron un brainstorming o lluvia de ideas, les comento que no es obligatorio hacerlo por ahora. El brainstorming que hicieron ayer fue sin mucha guía, fue solamente pedirles que compartieran ideas. Así que esta misma forma de compartir ideas la pueden hacer con alguien en su casa, algún amigo, para completar la primera actividad que les vamos a pedir para el curso. Luego, más adelante, en las etapas que vienen del curso, la 2 y la 3, vamos a hacer brainstorming que ya tienen estructura. Y efectivamente, ahí sí van a tener que trabajar en grupo, que es un tema que vamos a conversar ya la próxima semana, no hoy día. Entonces, comenzando con ese aviso, eh, vamos a tocar algunos temas hoy día eh, para desarrollar un método y luego de eso vamos a ver cómo tienen que completar la última parte de la actividad. Y ahí vamos a responder algunas dudas y consultas. ¿Ya? Entonces comencemos. Ah, Antes de comenzar, y en realidad esto tiene que ver con la actividad. Yo les voy a comentar algo y después esto que les voy a comentar lo vamos a traducir a un documento que en realidad tiene que ver con el concepto de acopio de información. Vamos a ver cómo podemos ciertos contenidos convertirlos en algo que podamos estructurar. Entonces ya, con eso en mente, vamos a colocar un tema ahora, les voy a relatar un tema que no va a tener va a ser pequeño y eso lo vamos a analizar de una manera distinta. Ese es el día. Ya, comencemos entonces. Me gustaría hablar un poco de la inteligencia artificial y de la ética. Eh, yo les voy a comentar un poco acerca de ciertos conceptos que... Ahí están ingresando algunos compañeros. A ver, una consulta. ¿Don César Barrocal está por acá? Sí, profe. Oiga, don César, sobre inteligencia artificial, ¿qué escucha usted antes? O qué es? ¿O cómo le imagina? O sea, no sé muy bien, pero me imagino yo que tiene que ver con el tema de los robots y que tienen que tener así como conciencia por sí propia o algo así. ¿También? O sea, todavía no llegamos a la conciencia, pero para allá en teoría vamos. Es un tema de tiempo. A lo mejor no vamos a estar vivos nosotros, pero las máquinas van a seguir andando. Les comento un poquito, miren, desde no, desde que empezó el tema de las computadoras, en realidad hay algunas personas que se las reconoce por su aporte al desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, Muy conocido Alan Turing, que fue quien descifró la máquina Enigma y en realidad fue el precursor de lo que hoy día conocemos como inteligencia artificial. Él no acuñó el nombre, pero fue una de las personas que se les conoce con algo de importancia en la historia. El desarrollo de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con ver cómo o sea, han existido muchas experiencias, inicialmente, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, cómo los videojuegos simulan la capacidad del ser humano. En realidad la inteligencia artificial va para ese lado. Inicialmente, simular un poco lo que el ser humano hace. Algunas tareas que son muy repetitivas, las máquinas las comienzan a hacer con los robots de forma un poco más mecánica. Luego, con el avanzar del tiempo, estas actividades mecánicas ya no son solo mecánicas, sino que son un poco más intelectuales. O sea, algún tipo de procesamiento. am, Hoy día la inteligencia artificial está en todo. O sea, ustedes, por ejemplo, están navegando en Internet o están en su Facebook, se sacan una fotografía, por ejemplo, eh, y, y- y luego el Facebook les dice, los etiqueta junto a otras personas y les recomienda quiénes son. Eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque utilizando patrones de imágenes, pasándolos a través de una red, o sea, yo digo, la máquina identifica más o menos quiénes están ahí y les sugiere. Y cada vez que ustedes etiquetan a alguien,
esa inteligencia artificial se vuelve a alimentar de información y a la siguiente vez es más efectiva y a la siguiente vez es más efectiva. Y mientras más gente etiqueta, es mejor. La inteligencia artificial tiene muchas aristas, o sea, desde la inteligencia artificial que es muy básica, que en realidad se basa en algoritmos matemáticos que determinan una función de comportamiento, hasta las máquinas que aprenden solas y que en realidad lo que hacen es que esos mismos algoritmos matemáticos los van mejorando. Hoy día no hemos llegado a inteligencia artificial, como nos decía su compañero, de que pueden entender, todavía no, falta. Pero no estamos tan lejos de eso. O sea, las inteligencias artificiales hoy día están distribuidas desde los asistentes hasta, por ejemplo, cuando ustedes, si ustedes quieren probar, eh, vayan a Excel, coloquen una tablita, hagan un gráfico y coloquen sugerir ideas. Ese sugerir ideas es una inteligencia artificial que les muestra posibilidades de gráficos que se generan en función a muchos usuarios que han hecho gráficos similares con los datos que ustedes tienen. Entonces las inteligencias artificiales están en muchos lados. Hoy día, por ejemplo, las inteligencias artificiales se pueden utilizar para pronosticar problemas de fallo en sistemas, eh, cuando comienzan a reconocer, por ejemplo, que el comportamiento de la presión en algunos tubos no es igual, la inteligencia artificial puede determinar fallos en redes de agua, por ejemplo. Eh, hace un tiempito nosotros, eh, hace un tiempito nosotros hicimos unos trabajos de título identificando fallos en sistemas eléctricos al tomar el historial de cuándo había fallado y al vincular eso con el sistema meteorológico, con el crecimiento de árboles. Entonces las inteligencias artificiales en realidad lo que hacen es que nos permiten eh, entender un poco el mundo en el que estamos y tanto clasificar como predecir o como identificar, bueno, que eso es clasificar. El año antepasado, una corporación de desarrollo acá de la región terminó un proyecto que permitía identificar peces en los ríos. Por ejemplo, la gente que hace eh, pesca esta deportiva, cuando tomaba un pez y lo pasaba con su celular, una inteligencia artificial ya tenía muchas imágenes similares a esos peces y lo identificaba. Hoy día eso no es complejo, incluso ustedes lo pueden hacer. En algún momento, bueno, si les dejo un video grabado ahí para que lo puedan hacer, les muestro cómo, y no es para nada complejo crear ese tipo de inteligencia artificial usando modelos que ya están listos. Eh, en mi canal de YouTube tengo algunas clases donde aparece eso. Está bien fome y extenso, pero vamos a ver si en algún momento corto eso y los dejo como tips más pequeñitos. De todas maneras, les comento que ese tipo de inteligencias artificiales son bastante útiles, no solo por el reconocimiento, porque por ejemplo, ese ejemplo de pesca deportiva, de sacar a un pez y luego de pasarlo para identificar el pez, nos permite hacer varias cosas. Entre una de ellas es hacer una especie de catastro. Si tenemos mucha gente que está haciendo pesca deportiva en la zona y lo que ocurre en el tiempo es que no aparece cierto o determinado pez, podemos generar una alerta, hacer una pesca y decirle, ¿sabes qué? Parece que cierto pez está con un problema porque no está apareciendo en nuestro registro. Entonces ahí se pueden ver qué está ocurriendo, definir temas de mitigación y cosas como eso. Otros experimentos que se han hecho con inteligencia artificial son, a todo esto, de esto podemos hablar todo lo que ustedes quieran, pero simplemente eso, para contar algunos casos. Otros experimentos que se han hecho, por ejemplo, se han tomado, y este no lo hice yo en realidad, este lo estudié en un diplomado que hice, y nos contaban que con apoyo de IBM se tomaron de muestras médicas de gente que tenía problemas del corazón. Entonces, cuando uno tiene problemas del corazón, se pueden hacer varias cosas. Una son electrocardiogramas que nos miden en un momento cómo se comporta el corazón. Y lo otro son test donde por más tiempo se mide cómo es el comportamiento del corazón. En realidad los test que son estos con más tiempo, incluso a alguna gente se le toma la presión y se les colocan maquinitas y todo para ver cómo es el comportamiento, son mucho más efectivos, porque ahí el corazón se tensa, no sé, se lo hace correr a algunas personas o algún movimiento para ver cómo es su comportamiento. Pero con un electrocardiograma que es de un momento a veces no es tan fácil. Lo que se hizo fue que se tomaron muchos electrocardiogramas y se conocía cuál era la situación del paciente.
Entonces se comparó. Esta persona tenía problemas cardíacos y acá está su electrocardiograma. Esta persona no tenía problemas cardíacos y acá está su electrocardiograma. Muy parecido a reconocer imágenes de un pez. ¿Qué se determinó finalmente? Que bajo ciertos comportamientos de electrocardiograma podríamos predecir o identificar o clasificar a una persona que pudiese tener problemas cardíacos. Es decir, con una revisión muy rápida yo podía ahora identificar. Lo mismo se hizo con el tema del COVID. Se desarrolló un análisis con inteligencia artificial que a través de mirar la radiografía de los pulmones podía determinar si tenía o no COVID. ¿Por qué? Porque al mirar, al tomar el PCR a una persona, identificar que tiene COVID, y al sacar la radiografía y hacer esto muchas veces, nosotros no identificamos el patrón, pero una inteligencia artificial sí. Identifica elementos que no estamos nosotros viendo y luego basta con que pasemos en la radiografía y la misma inteligencia artificial nos dice, ¿saben qué? Esta persona tiene COVID. Así que la inteligencia artificial están en todo, o sea, dispositivos celulares, etcétera, etcétera. Ayer estábamos con mi señora porque yo, bueno, cambié mi teléfono, tengo uno de menor gama hoy día, pero tenía uno un poquito mejor antes, y tenía la aplicación de Bixby, que era una inteligencia artificial que yo la encontraba que estaba bien buena, pero no era muy amigable. Y bueno, mi señora tiene iPhone, y, y la inteligencia artificial de iPhone, en realidad, el asistente que tiene es genial, porque claro, le habla a su inteligencia artificial, le corta, le vuelve a hablar y la inteligencia artificial toma la idea que tenía antes. Y me di cuenta ayer y le decía, ¡uy, qué espectacular! Eh, te sigue la lógica. Que al final, por ejemplo, la volví a llamar y le decía gracias. Y la inteligencia artificial, bueno, estoy aquí para servir, de nada. Eh, avance súper interesante y entretenido. Bien, pero esto no se queda solamente aquí. Con las inteligencias artificiales, nosotros podemos hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, anteayer o ayer creo que, bueno, la noticia la leí ayer, pero la noticia probablemente salió anteayer. En algún diario hubo un accidente. Entonces decían, ¿por qué si desde el año 2016 ya los autos no chocan? ¿Sabían ustedes eso, no? Los autos ya no pueden chocar por alcance ni por... Los autos modernos, los autos que tienen dentro inteligencia artificiales y toman parámetros de su entorno y que inhabilitan la posibilidad de choque o la disminuyen mucho porque los detienen o generan algo que hace que no choquen. Los detienen en general. Pero nosotros no tenemos esa tecnología, tampoco es obligatoria en nuestro país y eso genera que por ahora la gente siga chocando. Entonces, si ya logramos desarrollar tecnologías que evitan los choques, ¿por qué no las usamos? Bueno, hay varios otros temas. Eso es para otra discusión. Pero les comento que la inteligencia artificial se puede usar incluso para eso, para evitar esas cosas. Ahora, los choques no se evitan siempre, o sea, no es que ocurra así. No, no, pero mejora mucho más el tiempo de reacción y cosas como eso. Porque ustedes ya saben que los autos están claro, como eso que tienen los autos de Tesla que se manejan solos, justamente don Pablo Fuentana. Eh, yo les contaba, bueno, como dice don Pablo, los autos Tesla ya están con manejo autónomo. Bueno, los autos autónomos existen hace algún tiempo, hace 2 o 3 años en Santiago ya llegó uno y había uno para probar y nos estuvieron comentando, bueno, por varias cosas, entre eso los octubre no lo pudimos hacer. Pero esa tecnología ya existe y está disponible y se está mejorando. No es que sea perfecta, pero es solamente cosa de tiempo. Así que tenemos tecnología, tenemos inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial no es nada que ustedes no puedan hacer. ¿Tiene que ver con matemática? Sí. ¿Tiene que ver con algoritmos? Sí. ¿Son algoritmos complejos? Sí y no. Eh, algunos métodos que se han descubierto, se han desarrollado estos últimos 10 años, que han permitido acelerar los procesos de que las máquinas aprendan o nos entiendan. Y esos algoritmos están disponibles. Hay harto trabajo que ha hecho la ingeniería en Google. Google ha liberado varios documentos de esto. Y no necesariamente son papers tan científicos, porque los ingenieros en Google lo liberan, no en revistas, lo liberan en la plataforma Google, y luego muchos científicos lo toman y lo estudian. Y efectivamente hay un trabajo bien fuerte en el tema de la inteligencia artificial por la aplicación que tiene hoy día y los resultados que está generando que son bastante interesantes. Y acá viene el tema, ya les conté un poco de ejemplos de inteligencia artificial, tratando como de definir de qué se trata. Eh,
Pero la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, en la predicción, en la clasificación. Eh, pero hay un límite para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o sea, no hay límite en realidad. Nosotros vamos a tener que ver que hay algunos temas en los que nos va a tener que preocuparse. Hay dos tipos de inteligencia artificial. Uno que vamos a llamar inteligencia artificial de caja blanca y el otro que vamos a llamar inteligencia artificial de caja negra. La inteligencia artificial de caja blanca, en general, es toda aquella en la que yo tengo ecuaciones, tengo funciones, tengo probabilidades que de alguna manera entiendo. O sea, no de alguna manera, sino que entiendo. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, que si tengo tres valores de entrada, x1, x2, x3, y los paso a través de esta caja blanca, mi salida va a ser z1, z2, z3. Porque manejo la lógica. O sea, en realidad sí espero esa salida, pero entiendo cómo llego a eso. Es decir, tengo x, lo paso a través de una función, y esta función lo procesa de alguna manera y sale z1, o z2, o z3. O z1, z2 y z3. No importa, pero entiendo ese proceso. Esa es la caja blanca. Por otro lado, y bueno, ¿y cómo ocurre eso? Porque en realidad jugamos con ecuaciones, identificamos algunas probabilidades, armamos ahí nuestro entramado matemático que nos permite predecir lo que va a salir por ahí. Eh, por otro lado, tenemos la caja negra, que la caja negra es que tengo entradas y tengo salidas, similar a la anterior. La única diferencia es que yo no sé cómo se hace por dentro. De alguna manera yo le doy una estructura inicial a la máquina y la máquina arma sus propias relaciones en función a cómo yo la entreno, a cuántos datos le doy de entrada y cómo es la salida, pero finalmente todo ese enmarañamiento interno lo hace la misma computadora. Y estos son algoritmos que en general están liderados por las redes neuronales. Y una red neuronal lo que trata de hacer es simular un poco cómo funciona el cerebro. Nuevamente voy a dejar algunos enlaces en este video por si alguien está más interesado en ver redes neuronales, donde doy una clase de redes neuronales para que pueda ver de qué se trata. Es una clase que parte desde el concepto sencillo hasta la matemática. Así que ahí la vamos a dejar. Entonces tengo caja blanca y caja negra. Eh, bien hasta aquí, súper bien. Tenemos muchos ejemplos de lo que se está utilizando la inteligencia artificial hoy día. Desde los autos, desde evitar choques, detectar gente que tiene problemas médicos, detectar, prevenir incluso antes de que ocurran fallas eléctricas, etcétera, etcétera. Con un alumno tesista hicimos un trabajo que era que tratábamos de identificar cuándo iba a llegar más gente a un centro de atención hospitalaria antes de que ocurriera, contando con información previa y entendiendo que había un vínculo con la información meteorológica. Esto es súper lógico. Esto una persona dice, bueno, si hoy día hay frío y hay mucha contaminación y estamos en un periodo donde la gente se enferma, va a llegar más gente. Claro, pero con una red neuronal nosotros podemos predecir el día y la cantidad, identificar incluso la tasa, la cantidad, si es muy alta, muy baja o está en un nivel normal. ¿Para qué? Para poder tener, por ejemplo, gente que venga a apoyarnos, a atender gente que va a llegar enferma. Entonces, sí podemos hacer buenas cosas con las redes neuronales. Las empresas la están ocupando para predecir su flujo, para moverse antes de que los mercados se muevan, etcétera, etcétera. Tenemos como dos trabajos de título hoy día con el compañero suyo que están haciendo cálculos de cómo se mueven los mercados, las bolsas de acciones, ciertos grupos de bolsas de acciones, utilizando análisis de datos y también redes neuronales o técnicas de inteligencia artificial. Que no solo son las redes neuronales, por si acaso. Ya, vamos a esto. Pero podemos dejar todo en manos de las redes neuronales y aquí parece que la respuesta, no sé si alguien ve el history de los astronautas, cuando más o menos ocupa la misma frase. ¿Podemos dejar todo en manos de las redes neuronales o de la inteligencia artificial, especialmente de las que son con caja negra, que son las que son más prometedoras en realidad? La respuesta hoy día es que no. ¿Por qué no? Porque no sabemos cómo toman la decisión. Y aquí aparece un tema. Dejen todo lo que conté en una esquinita y vamos a este ejemplo. Imaginen ustedes, cada uno de ustedes, que está manejando. Probablemente este ejemplo lo vuelvan a escuchar en un video que les voy a dejar. Que está manejando. Y
delante suyo, no, mejoremos el ejemplo. No son ustedes, reemplacémoslo a ustedes por una inteligencia artificial que va manejando un vehículo y va por una calle que tiene dos vías. Por alguna razón técnica, no hay ninguna posibilidad de que, de que el vehículo se pueda detener. Algo pasó, pero sí puede moverse entre una vía y otra. Y lo que ocurre es que justo frente a usted pasa una señora de edad y pasa una chica más o menos joven. La señora de edad es una abuelita, pero apenas caminando, y por un lado una niña más o menos joven. La inteligencia artificial viene muy rápido, y lo que tiene que ocurrir ahora es que tiene que tomar una decisión. O atropella a la señora de edad, o atropella a la niña joven. ¿Cómo, cómo creen que lo haría la inteligencia artificial si tuviese que tomar esa decisión? El presupuesto es que no hay ninguna forma de tener el automóvil, independiente de los sensores, todo. Ninguna forma. Quizás falló algo mecánico, no sé. Lo único que la inteligencia artificial puede hacer ahora es tomar la decisión. O la señora o la niña. Anaís, Geraldo, ¿qué haría usted? Si fuese decisión, chocaría a la niña y le tocaría la bocina porque puede reaccionar más rápido. Pero en el tema de un auto inteligente puede que choque a ambas porque no sabemos si están cerca o lejos. Bueno, le voy a simplificar el problema. El automóvil inteligente tiene súper claro que va a ser duro esto, pero va a asesinar o va a matar a uno u otro. No puede salvar a ambas. Usted tiene que elegir. ¿Y qué quiere que haga la inteligencia artificial? ¿A la ¿Chocar a la abuelita? abuelita? ¿Por qué a la abuelita? Porque se mueve más lento y la va a impactar más rápido. O sea, en realidad, si hubiese elegido a la joven, la abuelita se salva. No hay ningún. Estoy jugando con el ejercicio. Eh, Eh, profesor, es un tema de elección. profesor, Dígame. podría ser que vaya a chocar a la abuelita porque la joven tiene una vida por delante. Podríamos decir, preserva al que le queda más tiempo de vida. Esa podría ser una opción. Ahora, ¿quién me respondió? Es que no me aparece el nombre. ¿Con quién estaba? Benjamín Donoso. Ya, Benjamín. Mire, Benjamín, le hago una consulta ahora. Dejémosle ahí. Bueno, Anaí, muchas gracias, súper bien. Benjamín, ahora voy a hacer un cambio, un enroque. Ahora, usted está manejando, usted es la inteligencia artificial. Y la abuelita es su abuelita. ¿A quién salvaría? A mi abuelita, le tengo mucho cariño. Ya. Eh, ¿Vieron el dilema en el que nos pusimos ahora? Mm, Si nosotros como seres humanos no tenemos una respuesta para ver a quién podemos salvar, ¿por qué creen que una máquina la va a tener mejor que nosotros? Esto se ha estudiado en filosofía bastante, Porque una eh, máquina no tiene sentimientos, profe. pero eso no tiene, es súper buena la cosa, no tiene sentimiento, pero los algoritmos los programamos nosotros en la máquina. Entonces nosotros transferimos la forma en que va a usar su lógica. Esto se ha Ese era- pensado, ¿eh? Esto existe, y como dijo su compañero, hay muchas posibles respuestas. Por ejemplo, eh, John Stuart Mill desarrolló lo que se conoce muy bien como el utilitarismo, que es mejor para la sociedad. Y el utilitarismo podría explicar que efectivamente para la sociedad, para el bien de muchos, quizá que se salve la persona más joven es mejor, porque podría tener hijos o podría desarrollar algo más durante su vida. Y eso podría impactar más a la sociedad que salvar a la abuelita que está en su último año de vida. Pero esa es una respuesta que como ser humano probablemente no lleguemos a un acuerdo.
O sea, no tenemos una respuesta única. Esa respuesta que dio su compañero, que no es buena ni mala, el elegir a su abuelita tampoco es bueno ni malo, es una respuesta que no hemos logrado consensuar. Y no creo que lo hagamos. O sea, es un tema que va a depender de muchas otras cosas. Entonces, cuando uno piensa que la máquina toma decisiones, porque no le coloca esto del tema humano, en realidad no es así. Nosotros a la máquina le colocamos los algoritmos. Nosotros definimos cómo tiene que comportarse. Nosotros le vamos a decir, máquina, trabaja con el formato del utilitarismo. Pero no necesariamente es así. Entonces, hay decisiones súper complejas que hoy día no se las podemos delegar a la máquina. Miren esta otra. Bueno, ¿se entendió el ejercicio? Esto del utilitarismo, bueno, Bentham también es uno de sus precursores, es un tema que me tocó estudiar estudiando Derecho. O sea, es justamente cuando nos tocaba estudiar Derecho teníamos que ver todas estas cosas. Y es un tema en sí mismo. Imaginen ahora que tienen inteligencias artificiales y que las inteligencias artificiales, no, vamos a un caso muy real. En muchos países de Latinoamérica, por lo del tema del COVID, lo que ha ocurrido es que las personas no pueden salir a trabajar porque tienen que quedarse, bueno, han perdido su puesto de trabajo y todo eso. Y el Estado ha tenido que estar apoyando, o tiene que hacerlo, apoyar a las personas, a través de subvenciones, a través de asignar recursos, etc. Siempre esperamos que sea algo más. María José dice, además como ser humano igual somos egoístas. Disculpen, María José nos comentaba esto. Además de como somos seres humanos, igual somos egoístas, por lo que en el caso que sea mi abuelita, pensaría en mi bien y no en el daño que le causa a otra familia si atropella a la joven. Efectivamente, el egoísmo es un tema que nos mueve. También es muy estudiado. Y el otro día estaba viendo el libro y me sugirieron este. En realidad es bien entretenido el libro. Adam Smith es un economista, fue el primer libro de economía que se escribió La riqueza de las naciones. En realidad el nombre más largo, pero así se le conoce. La riqueza de las naciones. Pero su primer libro tenía que ver con sentimientos morales. Y él hablaba de que la gente esencialmente es buena. Justamente contrario al tema del egoísmo. Solamente vi un resumen. Yo creo que de aquí a antes de que termine el curso lo reviso. Y cuando lo revise lo comentamos. Pero es un tema bien interesante, lo que dice su compañera María José. Ya, volvamos acá. Les contaba, por ejemplo, el caso de lo que ocurre en Latinoamérica con esto de la subvención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que algunas personas definen, bien o mal, yo creo que mal por ahora, cómo se asignan recursos a otras personas que no los tienen, para que puedan soportar este periodo este periodo que estamos viviendo por lo del COVID. Imaginen que es una inteligencia artificial la que asigna los recursos. Es decir, toma los datos y dice, de acuerdo a los datos que yo tengo, mi modelo dice que a usted le van a llegar recursos, a usted no, a usted sí, a usted no, a usted sí, a usted no. Podemos moralmente pasarle esa decisión a una inteligencia artificial y luego saber que porque una máquina asignó recursos, alguien no va a tener para comer, por ejemplo. No estamos tan seguros que sí. No lo estamos. Tampoco que no. Pero por ahora no tenemos tan claro. ¿Por qué? Principalmente por algunos tipos de modelos que hacen esto. Los modelos basados en caja negra, en la que la máquina genera sus propios algoritmos y aprende. No sabemos cómo lo está haciendo tan claramente. Nosotros le damos ciertos patrones o directrices, como por ejemplo comportamientos que nosotros pensamos que son morales, a la máquina, y la máquina toma sus decisiones. Se le asigna algo que se le denomina política a la máquina. No es un tema para ahora, pero es bien entretenido. Entonces, no somos capaces de tomar ese tipo de decisiones por ahora. Ya, y eso lo vamos a dejar hasta aquí nomás, porque esta es conversación para otro tema, para otro momento. Y si todo va bien, hay un curso que doy de lectivo de inteligencia artificial, que por ahora lo estamos haciendo aplicado a negocios, pero luego podemos hacerlo para otras cosas más. Nosotros partimos con la inteligencia artificial antes que se pusiera de moda, por si acaso. Empezamos desarrollando videojuegos y viendo cómo estos respondían, y bueno, luego con el tiempo
ahora ustedes ven que está en todas partes. Tiene mucho que ver con algunos desarrollos de algoritmos que se han hecho estos últimos años, por eso se ha popularizado mucho. Ya. Y ahora sí, vamos a ver un ejercicio con lo que acabamos de hacer. Me estoy alargando, pero yo creo que estamos. Voy a compartir pantalla. Aquí tengo una pantalla compartida. Voy a ocupar una herramienta que se llama CMap Tool. En Ciboduc les dejé el enlace y voy a dejar en este video abajo también donde se encuentra la herramienta para que la puedan instalar quienes quieran instalarla. No es necesario instalar la herramienta, pero es una herramienta bastante buena para trabajar. Voy a crear un nuevo mapa mental y lo que voy a hacer ahora, bueno, en realidad yo le digo mapa mental, pero en estricto rigor hay una subdivisión acá. Este es un mapa conceptual. Yo le voy a decir un mapa mental, pero es un mapa de conceptos. ¿Cuál es la diferencia? También les dije en Ciboduc, pero la diferencia es en la forma en que la vamos a estructurar. Por ejemplo, mira, nosotros comenzamos a hablar de... Todo esto, permiso, a ver, vamos a explicar un poquito. ¿Se ve bien la imagen? Antes cuéntenme. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial. Y en la conversación que tuvimos recién, nosotros lo vamos a vincular qué es. Y en el qué es, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de ejemplos, que son casos, ¿cierto? ¿Y cuáles? No, por lo que yo recuerdo, yo les hablé acerca del tema del corazón, de IBM, con acento en la O ahí. También hablamos de los automóviles autónomos, ¿cierto? Y de los automóviles autónomos, ¿por qué hablamos de eso? Porque cuando hablamos de los automóviles autónomos, decíamos que, bueno, ¿como cuáles? ¿Cuáles? Como los de Tesla, ¿cierto? Y ahí su compañero o compañera, no me acuerdo quién fue ahí, pero nos habló de Tesla. Tesla. Y de los automóviles autónomos, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de eso? Eh, eh, porque, por un ejemplo que tenía que ver con este de los accidentes. Ya. También hablamos de, no voy a contar todo para hacerlo más rápido, pero también hablamos de otros casos de inteligencia artificial. Como por ejemplo, hablamos de algunos casos de otros, como ejemplo casos, bueno, acá no. Como ejemplo casos general. En general, y ahí tocamos Facebook. También hablamos de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de imágenes. Voy a cambiar esto un poquito. ¿Qué es? Definimos mediante casos. Aquí voy a hacer un saltito para que sea más bonito. Ahí. Ya. Y en general, más o menos, y con esto tomamos una definición de lo que, o entendimos lo que era la inteligencia artificial. Pero luego profundizamos un poco y hablamos acerca de algunas implicancias de la inteligencia artificial. Implicancias.
como qué implicancias, como las morales. Y eso, ¿cómo lo analizamos? Bueno, a través de un ejemplo. Un ejemplo. ¿Y qué ejemplo era este? Un ejemplo de vida o muerte. Y este ejemplo de vida o muerte se basa en algo que yo les comenté que se llama utilitarismo. ¿Y qué cosa es el utilitarismo? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es? ¿Qué es? Tiene que ver con filosofía. Y esas implicancias morales, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A tener cuidado con la IA. Ya, creo que por ahí es suficiente. Entonces, miren lo que acabamos de hacer. Les conté una historia acerca de la inteligencia artificial. Desarrollamos algunos conceptos que probablemente van a ver en un video que les voy a dejar. No todo, una parte. Y por eso no lo desarrollé tanto. Y luego transferimos toda la presentación o toda la conversación que tuvimos hace poquito a un mapa mental, que en realidad es un mapa de conceptos. ¿Y por qué no es un mapa mental y por qué es un mapa de conceptos? Porque entre cada concepto hay un vínculo. Y ese vínculo lo definimos como tríada. Por ejemplo, IA, ¿qué cosa es? Y nosotros decimos que la definimos mediante casos. La definición de mediante casos, ¿cuáles casos? Corazón de IBM, los automóviles. Los automóviles, ¿como cuáles? Como el Tesla. Ese conector hoy día no lo vamos a pedir tan específico, por eso lo hice tan genérico. Uno puede mejorar este mapa de conceptos, dándole incluso taxonomías a la forma en que define los conectores. Pero por ahora va a ser así, bien sencillo. ¿De qué se trata esto? Se trata de que una de las técnicas de creatividad tiene que ver con, o sea, una de las técnicas del proceso creativo tiene que ver con el acopio de datos. Y el acopio de datos, en muchos casos, más hoy día, se hace con una cantidad impresionante de información. Y eso, de alguna manera, ustedes tienen que aprender a sistematizarla. Y una muy buena técnica para sistematizar conceptos es el mapa conceptual. También les permite generar ideas. Y también les va a permitir hasta evaluar su prototipo. O sea, esto no es solo para esta parte del proceso. Por ahora la vamos a usar para el acopio de ideas. Entonces vamos la primera gran idea, luego la acopio de ideas, ¿cierto? Esto de la inquietud de qué hacer, luego de cómo consolidar la información. Entonces, lo que acabamos de hacer es convertir esta discusión, o sea, esta conversación, en un mapa mental. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Se entendió? Les cuento el concepto de triada, siempre explico el mismo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una vaquita, y la vaquita come pasto, entonces vaca come pasto. Entonces, ¿cuál es el conector? Comer, come pasto. Ahora, el pasto necesita nutrientes. El pasto necesita nutrientes. ¿Cuál es el conector? Necesita. Entonces yo puedo llegar desde la vaquita a los nutrientes. ¿Por qué? Porque el pasto, o sea, porque la vaquita come pasto y la vaquita luego necesita nutrientes. Y al armar triadas, yo puedo llegar de un punto a otro, moviéndome, y así puedo entender más cosas. De la misma manera, nosotros podemos analizar casi cualquier cosa, en este caso una presentación, y la podemos relevar como un mapa de conceptos. Bien, buena herramienta, y necesito que la empiecen a manejar porque la van a usar mucho después para trabajar. O sea, hoy día nosotros la hemos estado usando en varias consultorías y varios trabajos, y en realidad para resolver problemas nos ha servido mucho, mucho, mucho. O sea, en realidad, para nada de broma, acá tengo varios trabajos hechos con mapas mentales. Tengo algunos acá en la nube, por ejemplo. No les puedo mostrar el desarrollo completo porque son consultorías. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un análisis de talento humano en la región y acá tenemos todos los elementos. Bueno, esto permite más cosas, más que el mapa. Puedo colocar contenido y cosas como eso. Hasta ahí no más cosas. Cuando lo liberemos les voy a mostrar todas estas cosas. A lo mejor les comparto en mi canal de YouTube
algunos videos. Ya, hasta aquí con eso. Bien. Esa era la primera parte de la clase. Vamos a la segunda. En la segunda, vamos a... una segunda. Voy a compartir de nuevo. Acá está. Yo lo comparto con este. Ya. Entonces, tenemos una actividad, la última de este primer módulo, que en realidad tiene coeficiente 2, y si ustedes hacen clic en documentos, aquí les dejé la actividad, y bueno, si no hacen clic en documentos y se van directo a la actividad, también se la dejé ahí, la repliqué 2 veces para que no se me pierda. Y acá también se la dejé. Clic acá, y acá está la actividad, y ahora la vamos a revisar. Entonces ustedes hacen clic ahí, y acá tienen su actividad, y la pueden editar. Y la vamos a ver. Y voy a compartir ahora el Word. Ya. Ahora sí. Va. Voy a compartir. Ahí sí. Ya. Entonces, la última actividad que tiene un coeficiente 2 para la primera evaluación, tiene 3 partes. La primera parte ya la vimos ayer, y nada más que hagan una lluvia de ideas con el mismo tema que les pasé en la clase de ayer, así que pueden ver el video de ayer para eso. Quienes hayan hecho el Padlet pueden copiar y pegar. Quienes no pudieron venir a clase, entonces lo que van a hacer es que van a conversar con alguien de su casa, algún familiar, algún amigo si quieren, y escuchar el tema que les di en el video de ayer y hacer una lluvia de ideas y escribir ideas posibles. Simple, nada más que eso. Quiero que hagan el ejercicio. Luego, si pensáramos en el proceso creativo, esta es la instrucción. El cuestionamiento se presentó en clase a dar el problema, y lo pueden ver ayer. Y la segunda cosa del proceso creativo tiene que ver con el acopio de datos, con la segunda etapa. Y esto se basa en tener información. Así que para poder justificar esta tercera etapa y hacer el ejercicio, yo les voy a pedir que de la lluvia de ideas, ustedes seleccionen un tema, y ese tema busquen referencias bibliográficas. Ahora, ¿qué van a hacer con esas referencias bibliográficas? No sé, pues, por ejemplo, un video en YouTube, ustedes van a colocar el link al video en YouTube y abajito, o bueno, arriba, en ese espacio, van a colocar, en este video, una persona habla sobre el tema y presenta muy buenas ideas para tal cosa. Y ahí está el video. Entonces me hacen un pequeño resumen, bien pequeñito, 2 o 3 líneas, de qué se trata el enlace, y luego colocan el enlace. Así que van a hacer 5 referencias de esas, en función al tema que vieron. Y esto es para que empiecen a entrenar el proceso de acopiar ideas. Para terminar esto, en el ejercicio 3, lo que van a hacer es que van a ver un video, que es una presentación que habla acerca del futuro. Y esa presentación, al igual, el mismo ejercicio que hicimos hoy día en clase, ustedes lo van a traspasar a un mapa mental. Pueden usar CMAP si quieren, pueden usar una hoja con un lápiz y le sacan una foto, también no hay ningún problema. No se pide más que eso, solamente tener un mapa mental, que en realidad es un mapa de concepto. ¿Por qué? Porque les exijo que haya un conector entre cada concepto. O sea, vamos a trabajar con grupos de tríadas. Si el mapa no viene así, está malo. O sea, esa es la única condición. Como hicimos el ejercicio ahora en clase, no va a ser para nada complejo. No tienen que citar en APA las referencias. Quiero un enlace nomás. No estoy pidiendo APA. APA no es la única forma de citar. Está ISO, hay otras más. En derecho usamos otras, por ejemplo. Pero no estoy pidiendo, en realidad más que la cita, quiero el enlace, pero quiero que ustedes coloquen un resumen de lo que vieron ahí. No que copien y peguen, sino que escriban algo cortito. Pueden usar videos de YouTube. En este caso, y solo en este caso, pueden usar incluso Wikipedia. Tampoco es problema.
5, por la idea que seleccioné. Y después les voy a explicar por qué podemos usar Wikipedia, pero no para ahora, para más adelante, hágalo nomás. Después me preguntan, si me olvido me preguntan, y me preguntan, profe, ¿por qué no debo usar Wikipedia? Y ahí les voy a contar por qué. Ya, y en el último es el mapa mental. Muy parecido a lo que acabamos de hacer como ejercicio en clase. Así que no hay absolutamente nada nuevo. Lo único es que se diviertan con el video que está ahí. Y lo único que le puse está con tiempo. A ver, creo que hay un solo errorcito. Que debería ser el video completo, no con tiempo. Aparece 1302 segundos. Ya voy a corregir eso. O sea, ¿de qué se trata eso? Se trata de lo siguiente. Vamos a compartir el video. Les corrijo el tiempo nomás, es que el video es completo, no es con tiempo. De ahí les explico el tiempo. Vamos acá. Voy a compartir esto. Entonces, si ustedes colocan eso, va a partir en un instante de tiempo, va a partir al final casi. No, tienen que comenzar acá. Entonces, por eso le vamos a borrar esto. Y van a hacer eso que está ahí. Ya. Y ahí va a partir al comienzo en realidad. Le voy a cambiar ese link por este. Ya. Bueno, si aparece con tiempo, ustedes retroceden y van a ver, como instrucción, tómenlo en cuenta, es un video de una presentación que hicimos el año pasado en un workshop de invierno y hablamos acerca de una aproximación al futuro desde los datos. Vamos a tocar algunos temas de los que conversamos hoy día, uno en especial, pero ya van a tener una idea de cómo abordarlo, entonces es el día. Vean esta presentación, terminan la presentación y quiero un mapa mental de esto. Y es como el ejercicio final y ya están listos con mapa mental. De concepto, en realidad, para ser más estricto, pero un mapa mental le digo yo. Ya, esto. Les voy a regalar el link, así simplemente para que comiencen en el origen. Ya. ¿Eso es? ¿Alguna consulta? No, Franco Vidal, no es necesario trabajar en grupo. Si el grupo era para ejercicio. Ahora usted, por ejemplo, lo que tiene que hacer si no pudo ir es que, todo esto, nada en grupo, todo es individual. En realidad ustedes, si estuvieron en la clase ayer, copian nomás lo que está ahí y lo pegan. Y si no, haga el ejercicio en su casa con algún amigo y vea el video qué ideas son, tira alguna, elige una y esa después la desarrolla en la pregunta. Súper sencillo. Profe, ¿Sí? y los que estaban en grupo hacen todo el trabajo en grupo, todo lo escrito también. Claro, pero es que finalmente, aun cuando ayer lo hicieron en grupo, el trabajo es individual. Pero, o sea, cada persona tiene que rellenar su propia hojita. Claro. Usted, por ejemplo, de las ideas, usted elige la que usted quiera, la que usted le convenció más. Si el grupo eligió una, puede ser la misma, pero cada una rellena su hojita. Y todos lo van a hacer distinto porque no van a buscar ejemplos juntos. O sea, el único que va a ser igual va a ser la pregunta 1, los demás son distintos. No lo hagan, háganlo individual. Ah, Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con lo de la triada. La triada, por ejemplo, en el ejemplo de la vaca, después el nutriente habría que juntarlo con la vaca y hacer como un ciclo, o es como lineal. Es que va a depender, a lo mejor puede quedar aislado, pero en teoría si está junto, uno lo que encuentra son relaciones entre la vaca y el nutriente. Porque, por ejemplo, si tú dibujas, la vaca come pasto, y después tú por otro lado dices, bueno, el pasto necesita nutrientes, después tú te vas a dar cuenta al mirar el mapa que la vaca efectivamente necesita nutrientes, y lo saca del pasto. Pero tú infieres ese conocimiento de los contenidos. Ahora, a lo mejor queda desconectado y lo tiras en otro lado. Y nos faltó algo de conocimiento para vincularlo. Lo que se busca Ya. con esto es generar como que uno se pueda mover. Vale, profe. Entonces no es necesario juntarlo después, ¿no? No es necesario, no, para nada. Ya. Les va a salir solo en realidad, de a poco. Pero si no es necesario, si no se puede, quedan aislados, ¿no? Felipe Gracias, ya nos pregunta qué es una triada. Una triada son tres cosas. Un nodo de origen, un nodo de destino y un conector. Y como ejemplo yo les decía, el nodo de origen puede ser una vaca, el nodo de destino el pasto y el conector la comida, o sea, comer. Entonces, la vaca come pasto.
De la misma forma, nosotros definíamos en el ejemplo, la inteligencia artificial la definimos con ejemplos. O sea, ¿cómo definimos la inteligencia artificial? Con ejemplos. Entonces, juntamos inteligencia artificial y ejemplos a través del cómo se define. Ese conector, yo se los contaba que no es estricto hoy día. O sea, ustedes pueden colocar un conector que no tenga una estructura taxonómica ni nada, sino que un conector que vincule dos conceptos. Pero siempre da tres. ¿Sí? ¿Más consultas? Bueno, yo creo que estamos como en la hora. Justo estamos en la hora. Estimados alumnos y alumnas, entonces queda una actividad. Recuerden que el plazo máximo creo que es el 19. Pero yo les pido que lo tengan un día antes, ojalá. No baja la nota si llega hasta la última hora, pero hay un periodo de término final. Quienes no hayan podido trabajar en sus otras actividades por N razones, tienen varios días para hacerlo. La idea es completar su portafolio, luego el portafolio se cierra automático y después yo reviso el portafolio lo más rápido que puedo y les coloco notas por cada una de las actividades. El promedio de eso, o sea, como está en el sistema de esas notas, son la primera evaluación. Ya. Sería todo por hoy. Muy agradecidos por el tiempo y nos estamos viendo. Que tengan súper buena semana. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, Profe, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Ya, profe. Chao, chao.